Hola, somos el grupo de Marta Deo, María Nebreda, Paula Sánchez y Alejandro Modrego y os vamos a presentar el parto en monotocas. Este es nuestro índice. Primero hablaremos de qué es el parto, luego de los signos de aproximación al parto, a continuación de las etapas del parto y de los partos por especies y finalmente de los partos distóxicos. El parto es un conjunto de fenómenos que tienen por objetivo la expulsión del producto de la gestación, la placenta y sus anexos a través de la vía natural, el canal del parto. Los signos de aproximación al parto comienzan 2 o 3 semanas antes de este con un agrandamiento y un edema de la ubre y turgencia de los pezones. En menos de 12 horas hay la expulsión del tapón mucoso y salido de moco por la vulva. En menos de 6 horas un arqueamiento del lomo y en menos de 2 y 1 hora la rotura de la primera y la segunda bolsa. El tapón mucoso se forma a principios del embarazo y son las secreciones del cuello uterino que crean una barrera que protege la matriz de infecciones. Cuando el cuello uterino comienza a dilatarse, preparándose para el parto, se expulsa el tapón mucoso. Se dan 3 etapas en el parto. La primera es la apertura del canal del parto. Explicaremos primero los mecanismos fetales y después los mecanismos maternos. Mecanismos fetales. El inicio de la primera etapa del parto se produce como consecuencia del estrés sufrido por el feto al alcanzar un tamaño límite en el interior del útero. Esto se determina por la liberación de ACTH por la hipófisis fetal y como consecuencia se sucede una cascada de cambios. Al ir aumentando la presión en el interior del útero, el feto rota sobre su eje de modo que sitúa los miembros torácicos extendidos y la cabeza sobre el suelo de la pelvis materna. Este cambio de actitud fetal es importante para que el parto no presente ningún tipo de complicación. Mecanismos maternos. Durante los estadios previos a la expulsión del feto, la madre sufre una serie de cambios que en conjunto se caracterizan por un descenso del vientre, un incremento del volumen de las mamas, la aparición de una respiración agitada, la expulsión del tapón mucoso, cambios de comportamiento, emisión de leche y adopción de la postura característica de parto en cada especie. Coincidiendo con el incremento en los niveles de estradiol y prostaglandina F2-alfa, las contracciones del útero aumentan en intensidad y frecuencia, a la vez que van siendo de duración más prolongada. Las contracciones se caracterizan porque producen un acortamiento de la longitud del útero, una reducción del diámetro del mismo y un endurecimiento de la pared. El útero está formado por células musculares que se contraen de forma involuntaria. Estas células tienen receptores específicos para hormonas, que aumentan o disminuyen durante la gestación, provocando así la contracción uterina. La hormona que determina el inicio del parto es la prostaglandina. Una vez ha pasado el tiempo de gestación de la especie que se esté tratando, lo que determinará el día exacto del parto será la subida de prostaglandina en el metabolismo de la hembra, en respuesta a la secreción de cortisol fetal. A partir de aquí se desencadenarán una serie de mecanismos que acabarán con el inicio de la expulsión del feto, lo cual empezará cuando el canal del parto esté preparado para ello. Las contracciones uterinas se acompañan de contracciones de la pared abdominal, producidas tras una inspiración profunda con la glotis cerrada. La dilatación del cérvix se produce como consecuencia de la liberación de relaxina, estimulada por la prostaglandina F2-alfa, y por la presión ejercida del feto impulsado por las contracciones uterinas. La lubrificación del canal cervical es consecuencia de la rotura de las bolsas fetales y el aumento de la producción de moco causado por el aumento en los niveles de estradiol. Finalmente, la relaxina provoca también una relajación de los ligamentos pélvicos que facilitan la apertura del canal del parto. Durante la expulsión del feto se presenta el reflejo neurohormonal de Ferguson, como consecuencia de la alta presión que ejerce el feto contra el borde del pubis. El reflejo de Ferguson son contracciones voluntarias e involuntarias del diafragma y del abdomen. Se rompe el amnio y hay liberación de líquido amniótico, y finalmente se produce la expulsión del feto. La última etapa consistirá en la continuación de las contracciones uterinas rítmicas hasta la total expulsión de las membranas fetales. Durante este proceso se producirá la inversión del coroalantoides y las vellosidades coriales comenzarán a desprenderse del endometrio uterino, liberando las membranas fetales y permitiendo su expulsión.
Ahora explicaremos el parto en las diferentes especies de monotocas, primero en vacas, luego en ovejas y cabras y por último en yeguas. En el caso de las vacas, la primera etapa ocurre de noche. Las fibras musculares lisas se contraen cada 15 minutos y el cuello se dilata. Luego la vulva y la ubre se vuelven edematosas y ocurre la expulsión del tapón cervical. Finalmente, hay una relajación en cadena de los ligamentos de alrededor de la cola y la pelvis. Toda esta etapa dura de 2 a 6 horas. La segunda etapa se presenta cuando la vaca está echada y las contracciones uterinas son cada 4 o 5 minutos. Aquí el alantoides se acerca a la vulva y partes fetales entran en el conducto del nacimiento. Podremos ver las patas del feto a través del amnios. El intervalo de ruptura del alantoides y el amnios puede llegar cerca de 1 hora. La expulsión del feto se debe completar a las 2 horas después de que aparezca el saco amniótico. Conforme avanza el parto, las contracciones se darán cada minuto y medio, cada 2 minutos y medio, con un corto periodo de reposo que sigue a una serie de presiones. La tercera etapa en el caso de las vacas consiste en la expulsión de membranas fetales de 5 a 12 horas después del parto. Ahora hablaré de los ovinos y caprinos y sus 3 etapas. La primera etapa tiene lugar entre 2 y 8 horas antes del parto y tiene una duración de entre 1 y 4 horas. En esta etapa las contracciones y relajaciones uterinas se presentan casi sin pausa y la presión intrauterina aumenta. El animal se echa, se levanta, patalea con las extremidades anteriores y se muestra inquieto. Durante la etapa 2 casi todas las ovejas permanecen tumbadas hasta que el feto se expulsa de forma parcial o completamente. El nacimiento dura poco, normalmente entre 12 y 30 minutos. Durante este tiempo la presión de expulsión aumenta por 2 reflejos. El primero provoca la liberación de oxitocina y el segundo funciona a través de contracciones del abdomen, que se sobreponen a las contracciones uterinas. En la etapa 3 y después de varias horas se expulsa la mayor parte de placenta y normalmente la oveja se comerá parte de esta. En cuanto a la yegua, la primera etapa empieza con contracciones uterinas dolorosas y en creciente frecuencia, con marcados signos de angustia y pérdida de leche y calostro que pueden gotear o chorrear de la ubre. La primera etapa de trabajo de parto termina justo antes de la ruptura de la placenta y escape de líquido amniótico. El inicio de la segunda etapa viene marcado por la ruptura de la placenta en un punto débil cerca del cuello y por el paso por la vulva alargada de un líquido alantoico amarillo café. La segunda etapa dura de 5 a 60 minutos. En la tercera etapa, el cordón umbilical por lo general se rompe y la placenta se expulsa, pero aún así esta puede ser expulsada todavía con el cordón intacto. La duración promedio de esta etapa es de casi 60 minutos. El retorno venoso placentario es un fenómeno que se da en la tercera etapa del parto o en el posparto en cuanto se corta el cordón umbilical y se expulsa la placenta. La sangre tiene que retornar a su flujo normal. En la yegua este proceso es muy importante y se queda acostada con su cría durante el proceso. Para finalizar, explicaremos los partos con problemas o partos distóficos. La distocia es una causa importante de mortalidad en hembras monotocas y sus crías, que ocasiona graves pérdidas económicas. Los animales que sobreviven presentan retención de placenta, endometritis aguda y en algunos casos daños severos en el útero y en el canal del parto que pueden causar infertilidad o esterilidad. La asistencia durante el parto es un evento que requiere conocimiento y sensibilidad para su correcta realización. A continuación veremos tipos de partos distócicos, asociados a una serie de imágenes. El nacimiento normal se produce en las especies monotocas cuando el feto se halla en presentación longitudinal, teniendo su dorso alineado con el dorso de la madre, y con la cabeza y las extremidades en actitud extendida. Cualquier variación de este eje longitudinal madre-cría se considera una posición distócica. Primero vemos una presentación anormal de tipo caudal en la imagen 1.1. También se pueden dar presentaciones anormales verticoventrales, transversoventrales o transversodorsales. Observamos también posiciones anormales, como por ejemplo la que vemos en la imagen 2.1, dorsopúbica. Para finalizar, observaremos una serie de posturas anormales, las cuales pueden ser desviación del miembro anterior sobre la nuca, flexión external de la cabeza, flexión lateral de la cabeza, flexión de la articulación del hombro, flexión de la articulación de la cadera, flexión del carpo
uni o bilateral. Y por último, flexión del tarso, uni o bilateral también. Para finalizar con las distocias, explicaremos la retención de placenta. La retención de placenta es la no expulsión, total o parcial, de las membranas fetales. Sus causas son numerosas, por lo que es difícil identificar el origen del problema. Se considera que, entre muchas otras causas, está asociada a una nutrición inadecuada, a complicaciones durante el parto, a deficiencias hormonales, a enfermedades infectocontagiosas y al desprendimiento desordenado y a destiempo de los cotiledones fetales. En cuanto al tratamiento, es importante tener una prevención, suplementando, por ejemplo, la dieta con vitaminas. Si aún así no se ha podido evitarla, no se debe tratar de forzar su desprendimiento, ya que esto podría provocar aún más complicaciones. Lo mejor es eliminar suavemente las partes que se puedan quitar con facilidad y hacer lavados uterinos con soluciones antibióticas a las 24 y 48 horas posteriores. En bovino se identifica la retención de placenta entre las 12 y 24 horas posteriores a la expulsión del feto. En pequeños rumiantes se identifica a las 3 horas posparto y en yegua se identifica a las 2 o 3 horas posparto. Gran parte de los problemas en el parto son debidos al estrés. Muchas veces el parto supone un estrés para la vaca, por lo que el ganadero debe prepararla bien antes y después del parto, sobre todo en la alimentación. A aquellas vacas que sufran fatiga o estrés es necesario incrementarles el alimento, con el objetivo de fortalecerlas. Además, para evitar el estrés tendremos que tomar las siguientes medidas. En primer lugar, tendremos que adecuar el lugar donde se encontrará la vaca. Se recomienda una zona de parto específica para ella, con acceso a comida, agua y de 8 a 10 metros cuadrados. Además, deberá ser un lugar cómodo y poco estresante, con un espacio en el que ella pueda recluirse. Las vacas, naturalmente, tienen una menor función inmune en esta etapa y son más susceptibles a infecciones como la mamitis, metritis y por lo tanto tendremos que ofrecerles un ambiente seco y limpio. Por desgracia, el traslado de la vaca al corral del parto puede ser una práctica muy estresante para ellas. Los corrales individuales de parto pueden causar a las vacas comportamientos raros, como la locomoción mayor, vocalización y defecación de orina en exceso debido al aislamiento social, especialmente en primerizas. Se recomienda trasladar a la vaca cuando el parto es inminente para evitar estas situaciones. Si el traslado es realizado de la etapa incorrecta, entonces el parto es interrumpido, incrementando el riesgo a distocia, muerte fetal y afectando negativamente al bienestar de la vaca y el becerro. También debemos evitar el estrés térmico, ya que el estrés por frío disminuye el vigor del ternero y retrasa la ingestión del calostro, y el estrés por calor reduce la absorción intestinal de las inmunoglobulinas del calostro. Las medidas que tendremos en cuenta durante el parto serán separar a la vaca de las demás en el momento del parto y esperar a ayudarla en torno a las 2 horas. Esto es importante porque el dolor y el estrés causados por el propio parto inhiben la liberación de oxitocina, lo que puede retrasar la ingestión del calostro por el ternero. En cambio, en el caso de la yegua, esta no querrá que controlemos el parto. Siempre buscará estar sola. Si estamos presentes, provocaremos un estrés que perjudica a las señales que forman el vínculo maternal, la bajada de la leche y las contracciones del útero, que son las que ayudan a expulsar la placenta. En pequeños rumiantes, en cambio, cualquier causa o agente que actúe de esta forma estresante sobre el individuo va a generar una cascada de cambios hormonales y metabólicos que van a repercutir sobre el parto, además de llevar implícita una serie de modificaciones a nivel inmunológico, con la caída final de las defensas del animal. En conclusión, el parto es la expulsión del feto, la placenta y sus anexos a través del canal del parto. Encontraremos diversos signos de aproximación al parto que empiezan a las 2-3 semanas antes del parto, como es el agrandamiento de las ubres, y hasta la hora antes del parto, donde se produciría la ruptura de las bolsas que contienen el feto. Como ya hemos visto, el parto consta de 3 etapas. Primero, la apertura del canal del parto, luego la expulsión del feto y finalmente la expulsión de las membranas fetales. También hemos hablado de las diferencias entre las diferentes especies de monotocas. En esta tabla podemos apreciar estas diferencias, ya sea en la duración de las diferentes etapas, en el tipo de contracciones de la etapa 1 o en las peculiaridades propias de cada especie. Y por último, habría que tener en cuenta los problemas que pueden derivar de un parto distócico, tanto en la madre como en la cría, y sobre todo cómo actuar cuando nos encontramos con esto, desde recolocar las extremidades o la cabeza si vienen mal posicionadas, hasta saber cuándo dejar de intentar extraer el feto de una forma manual y optar por una cesárea si está fuera de necesaria.
Aquí acabamos la explicación sobre el parto en monotocas. Esperamos que os haya gustado y agradecemos vuestra atención.